un cuadro de hipertensión arterial sistémica, el primer órgano acometido y afectado va a ser el corazón. De ahí es que las patologías cardiovasculares van a tener una estrecha relación con la presión arterial. En la clase pasada estuvimos justamente hablando de insuficiencia cardíaca. Y dentro de la insuficiencia cardíaca, el principal motivo para que una persona desarrolle insuficiencia cardíaca era justamente la hipertensión arterial, ¿verdad? Muy bien. Dentro de la definición, lo que nos da un libro de clínica médica que ustedes van a estar usando, el libro de Farreras, elevación sostenida de la presión arterial, sistólica o diastólica o de ambas, sistólica y diastólica, que afecta a una parte muy importante de la población adulta, especialmente a los de edad mayor. Cuando nosotros clasifiquemos aquí de acuerdo a la clasificación fisiopatológica, vamos a ver cuáles son las edades comprendidas que nosotros tenemos que tener en cuenta para hablar de la hipertensión, si es una hipertensión primaria o si es una hipertensión secundaria. Entonces, cuando nosotros hablamos de presión elevada, presión alta, es cuando hay un aumento de la presión en la sistólica, la diastólica o ambas. Epidemiología y riesgo cardiovascular, prevalencia, es una enfermedad muy prevaleciente a nivel mundial. Es una de las patologías más prevalecientes que hay a nivel mundial, junto con la diabetes mellitus. Entonces aquí nos dice la epidemiología que alrededor de 50 millones de personas en los Estados Unidos y continúa en ascenso. Peor todavía por allí, ¿verdad? Porque ahí hay lo que sería la alimentación rápida y la mala alimentación que lleva a que el paciente justamente desarrolle con mayor frecuencia cifras elevadas en la presión. En Paraguay, diferentes estudios estiman la prevalencia entre 37 y 42% de la población. Gran porcentaje, imagínense, alrededor de 40% de la población es hipertenso aquí. La relación de presión arterial y riesgo de enfermedad cardiovascular es continua, consistente y independiente de otros factores. Cada incremento de 20 milímetros en la presión sistólica o 10 en la diastólica dobla el riesgo de enfermedad cardiovascular. Y dentro de las enfermedades cardiovasculares podemos tener nosotros los cuadros o los síndromes coronarianos que se pueden producir a consecuencia de la hipertensión y también la insuficiencia cardíaca en el paciente. Después nos dice la prehipertensión señala la necesidad de incrementar la educación para reducir los niveles de la presión y prevenir el desarrollo de hipertensión en el individuo. Hipertensión puede causar o tiene un alto riesgo de accidente cerebrovascular y las enfermedades coronarias. Entonces hay una afección primeramente a nivel del corazón y también hay una repercusión muy importante a nivel del sistema nervioso. Entonces puede desarrollar una afección principalmente en estos órganos. Y no solamente estos dos son los más importantes, pero también podemos tener acometimiento renal. Recuerden que la hipertensión también genera la nefropatía hipertensiva. Podemos tener acometimiento pulmonar, cualquier órgano, pero los más importantes que se ven afectados aquí por la presión elevada de forma sostenida son el corazón y el sistema nervioso central. Dentro de las comorbilidades ya tenemos ahí accidente cerebrovascular, la cardiopatía isquémica, la insuficiencia coronaria, crónica, la insuficiencia renal, la insuficiencia arterial, insuficiencia de cualquier vaso sanguíneo del cuerpo, incluidos los vasos de la retina. Muy bien. Factores de riesgo para que una persona desarrolle hipertensión. Tenemos etnia, tenemos obesidad y esto es lo más importante. Lo más importante en la génesis
para desarrollo de la hipertensión es la mala alimentación. Y dentro de la mala alimentación, lo principal para que una persona desarrolle hipertensión está el sodio de por medio. Esa dieta hipersódica, exceso de consumo de sodio. ¿Dónde nosotros encontramos sodio? Justamente en combinación con el cloro forman la sal. De ahí es que la gente que consume sal tiende a fácilmente elevar la presión arterial. Por eso el exceso en el consumo de la sal puede desarrollar un cuadro de hipertensión en el paciente. Por eso el paciente hipertenso no tiene que consumir sal. Entonces tengo mala alimentación. Empezamos mal. Paciente sedentario, peor. Paciente obeso, peor. También otro factor, tabaquismo, el cigarrillo, sí, el cigarrillo. Ahí nosotros tenemos una afección a nivel del depósito de la nicotina que se produce en la camada muscular y eso lleva a una esclerosis del vaso sanguíneo. Eso disminuye la dilatación de ese vaso sanguíneo. Entonces estos pacientes fácilmente desarrollan hipertensión. El alcohol también genera lo mismo. Entonces hay una afección a nivel de la camada muscular que dificulta que ese vaso sanguíneo se dilate posteriormente. Por eso es un factor de riesgo. Clasificación. Una de las clasificaciones más importantes que ustedes tienen que conocer, la clasificación fisiopatológica. Y cuando nosotros lo clasificamos de acuerdo a la clasificación fisiopatológica, hablamos de hipertensión primaria o esencial y la hipertensión secundaria. La hipertensión primaria representa entre 90 a 95% de los casos de hipertensión. No hay una causa establecida, es multifactorial. Ya dijimos cuáles son los factores que llevan. El principal es la mala alimentación, el exceso en el consumo de sal. ¿Dónde nosotros tenemos que buscar hipertensión arterial primaria? En aquellos pacientes en edades comprendidas entre 30 y 50 años. Ahí es donde nosotros tenemos que buscar la hipertensión arterial primaria. Profesor, ¿y qué pasa si es que tiene menos años y tiene presión alta? Entonces no pensamos en una hipertensión primaria, pensamos en una hipertensión secundaria. Entonces, cuando hablamos de hipertensión secundaria significa de que está relacionada a una enfermedad. 5% entonces de la población aquí o 5% de la hipertensión, entre 5 y 10% va a desarrollar una hipertensión de forma secundaria a alguna enfermedad que esté presentando este paciente. Entonces, menores de 30 años, ¿en qué vamos a pensar? Vamos a pensar en hipertensión secundaria. Nunca tuvo hipertensión y pasó los 50 años, paciente de 60 años y comienza a tener presión alta. No vamos a pensar en hipertensión primaria, se piensa en hipertensión secundaria. 30 a 50, ahí buscamos hipertensión primaria. ¿Por qué se produce? Porque hay factores de riesgo multifactorial para el desarrollo o génesis de la presión elevada del individuo. Secundaria, ¿por qué podemos tener hipertensión? Riñón,